un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Pedro Chasquel y no es hora de llorar. Ha muerto Pedro Chasquel. Deja tras de sí una impresionante carrera audiovisual como director, montajista, productor y profesor. Su última película como director se vio en Chile el 2015 y se llamó De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor. Lo extraño es que en 1971, casi 45 años antes, Pedro Chasquel ya había tenido su primer acercamiento al mundo tenebroso de la Operación Cóndor. Lo había hecho con su cámara, codirigiendo junto al brasileño Luis Alberto Sanz, y el resultado se llamó No es hora de llorar. Brasil, país del escuadrón de la muerte y de la tortura, gobernado por militares desde 1964. País de la resistencia armada y de los secuestros. No es hora de llorar es un cortometraje documental que surgió de la contingencia pura y dura. El brasileño Sanz era miembro de un grupo de resistencia armada contra la dictadura que se había instalado en su país desde mediados de los años 60. Sanz coordinó las entrevistas del cortometraje y puso frente a la cámara a 5 de sus compañeros, hombres y mujeres, quienes, sin miedo, sin esquivar la vista y sin eufemismos, contaron en pantalla todo lo que les había hecho la represión de su país. Eu fui preso no dia 21 de novembro de 69, à noite desse dia, e a casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Para 1971, el año del cortometraje, Chasquel ya era un nombre de prestigio dentro del incipiente cine chileno. Había sido asistente en 2 películas de Naum Kramarenko. Había sido el montajista de El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín. Y había hecho como director varios cortos documentales, entre ellos al menos 2 clásicos del género a nivel latinoamericano. Uno era Aborto, de 1965, y el otro, claro, era Venceremos, de 1970. Nuestro destino. No es hora de llorar. A pesar de la sencillez de sus recursos, es un documento impresionante. Sin dudar, los compañeros de Sanz explican al entrevistador lo que les hizo el torturador a sus cuerpos, pero más importante que eso, lo que el torturador intentó hacerle a sus mentes. Donde tantos otros trabajos de la época se perdieron en la estridencia, el sonido y la furia, el corto de Chasquel y Sanz estremece incluso hoy día, después de tanta agua bajo los puentes. Porque su impulso no es llamar a las armas o al levantamiento popular, sino registrar. Esto es lo que la tortura le hace al cuerpo humano. Estos son los métodos que se ocupan. Así se llaman. Este es el efecto que tienen. Y así se siente una persona cuando esos métodos se emplean en contra de ella. En un momento, con el abandono con que uno podría mencionar los ítems de una lista del almacén, uno de los guerrilleros enumera los métodos de tortura que recuerda: la piquiana eléctrica, la palmatoria, el teléfono y el pau de arara. No es casual la lista. Son las menciones de la técnica, la horrible técnica de la tortura, que años más tarde la represión de la dictadura chilena absorbería completamente de parte de la represión brasileña. Eso tiene que ver con la enorme paradoja dentro del corto, la paradoja que lo trasciende y al mismo tiempo lo hace un documento histórico ineludible. Lo que Chasquel y Sanz tenían claro en 1971 era que los brutales métodos relatados en el cortometraje eran moneda corriente entre los represores brasileños. Lo que no podían imaginar era que esos métodos se convertirían en parte integral del entrenamiento que los militares cariocas ofrecerían al resto del Cono Sur en el contexto de la Operación Cóndor. Y aquí tenemos que detenernos brevemente en un dato de contingencia. O quizás todo, más bien,
todo lo que estamos contando fue y es contingente. La Operación Cóndor, según han relatado distintos estudiosos de la dictadura chilena, fue oficialmente una iniciativa del aparato represor local. Su creación está fechada el 25 de noviembre de 1975 en Santiago, cuando Manuel Contreras, entonces director de la DINA, recibió a sus colegas represores de países que en ese entonces estaban también bajo dictaduras militares: Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. De manera oficial, la dictadura brasileña no participó en el encuentro, pero, según explica en un libro al respecto el periodista John Dinges, sí enviaron una comisión observadora. El objetivo de la operación, o Plan Cóndor, como también se le conoció, fue coordinar a las policías represoras de todas estas naciones en la cacería e interrogatorio de sus víctimas. Si alguien escapaba de la DINA, por ejemplo, y cruzaba la frontera con Argentina, se iba a encontrar allá con los agentes locales pendientes y listos para detenerle. Esta va a ser una Interpol contra el marxismo, dijo uno de los oficiales cuando le tocó definir el sistema. La Operación Cóndor se extendió por varios años y muchas de sus infames actividades son todavía confusas o debatidas. La investigadora J. Patrice McCherry rastreó los orígenes de la iniciativa hasta la CIA, que en los años 60 y 70 estuvo muy interesada en la política y la represión dentro de los países latinoamericanos. Lo que hacía más fácil la coordinación entre los oficiales de distintos países afiliados a Cóndor era que muchos de ellos habían pasado en distintos momentos por un lugar clave en esta historia: la Escuela de las Américas, esa institución militar gestionada por Estados Unidos, pero orientada a entrenar y a formar represores en países sudamericanos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cortometraje de Chaskel y Sanz? Que ese cortometraje, sin saber, se volvió uno de los tantos hitos documentales que registraron para la posteridad la mecánica del horror. La Operación Cóndor puede haberse inaugurado en una elegante reunión en Santiago de Chile en 1975. Pero el primer país cercano donde sus métodos fueron puestos realmente a prueba fue Brasil. Ese Brasil desde donde escaparon muchos de los refugiados que sonríen y saludan al final de No es hora de llorar. Ese Brasil terminó siendo el paciente cero de esa represión. El mismo Chaskel lo entendió muy rápido. El mismo día del golpe de 1973 en Chile, le toca registrar con una cámara el paso de los aviones Hawker Hunter que bombardean la Moneda. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. Ya exiliado, dirige títulos como Una foto recorre el mundo y Los ojos como mi papá. Retornado a Chile en 1986, codirige junto a Pablo Salas un cortometraje llamado Somos Más, acerca de las protestas contra Pinochet. ¡Aquí viene llegando la columna del Salvador! Estoy aquí porque soy mujer, porque estos 12 años para mí han significado mucho dolor, porque estoy por la unidad y por la solidaridad de todos los chilenos para ganar la vida y terminar con esta cultura de la muerte. Termina trabajando en televisión más tarde, en series documentales como Al sur del mundo. Y ya muchos años después, Pedro Chaskel vuelve al lugar del crimen, es decir, vuelve a registrar y analizar los métodos de Cóndor. Lo hace en un documental pequeño y sencillo, cuyo título no deja espacio a ambigüedades. Se llama De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor. Son fuerzas armadas traidoras, y lo digo así porque cometieron crímenes institucionales, no individuales, como quiere alguno hacer aparecer. Se estrena el año 2015, pero Chaskel lleva mucho tiempo editando y ordenando las entrevistas. A diferencia de No es hora de llorar, que se estrenó en 1971 en la más candente contingencia, De vida y de muerte es una cápsula temporal que trae testimonios de gente mayor sobre cosas horribles que vivieron hace décadas, en un tiempo ya remoto. Tan remoto, de hecho, que quizás mucho de lo que dicen esos testimonios ya no tenga sentido para algunos espectadores. ¿Para qué seguir insistiendo en ese pasado tan feo?, preguntarán algunos. ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le sirve? La respuesta de Chaskel es muy obvia. Le sirve a la posteridad, es decir, registrando las memorias del pasado,
se apuesta por el futuro. Un futuro que tendrá sus propios horrores, de seguro, pero que tal vez sea un poco más sabio y un poco más atento a las señales de ruta de este país donde nos tocó vivir. Pedro Chasquiel murió este martes 20 de febrero. Tenía 91 años y la memoria de Chile está en deuda con él. Lloro de emoción, aquí está todo el archivo, aquí está la lista negra, Humberto. Lloro por esta alegría, por la democracia que llega a la policía. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Y que uno queda con la sensación de que, bueno, después la película saben un poco más. Ese es el objetivo de la película. El objetivo básicamente es informar y en lo posible emocionar. O sea, que no sea